Bienvenidos, y hoy la noticia tiene que ver una vez más con las causas judiciales y las complicaciones del vicepresidente Amado Boudou con la justicia. En el día de hoy quedó confirmada la decisión que había tomado un juez, Claudio Bonadío nuevamente, de mandarlo a juicio oral. Le rechazaron los recursos que había presentado la defensa de Amado Boudou en otras instancias y tan pronto, quizás, esto depende de los tiempos del tribunal oral, pero quizás tan pronto como el año que viene, el vicepresidente, si le toca el año que viene, será en ejercicio, si no cambia la situación, en ejercicio de sus funciones, quien deba afrontar un juicio oral. La causa tiene que ver con la falsificación de documentos de un auto que compró antes de llegar a la vicepresidencia. Una de las preocupaciones de quienes siguen la causa es que la causa justamente pueda prescribir, pero vamos a escuchar el testimonio exclusivo del fiscal Marijuán, que es el fiscal que llevó adelante la investigación, con quien conversé hoy a la tarde en Radio Continental, y él explicaba de esta manera lo que ocurrió con Amado Boudou para que él haya llegado a la instancia del juicio oral. En la tramitación y en la inscripción de este automotor han sido cuestionados y se han demostrado de que son ideológicamente falsos, con lo cual por estos motivos se va a celebrar un juicio oral. En esa reinscripción del automotor es donde se dan algunas irregularidades y falsedades que se demostraron y bueno, que van a ser juzgadas. ¿Y qué pena puede llegar a tener? En principio una falsificación puede tener hasta 6 años de prisión. Hasta 6. Máximo de pena. Usted sabe que el Código Penal nuestro maneja unas escalas penales que establecen un mínimo y un máximo. Y la cuantificación la va a hacer el juez, en definitiva, imponga una pena y que, como yo le decía, va a estar a cargo de un tribunal oral si es que considera que hay responsabilidad penal por parte de las personas que van a ser sometidas a juicio. Cuando uno quebranta la ley, sea por uno u otro hecho, resulta trascendente para todos los ciudadanos. Bueno, la presunción de Marijuán es que Boudou alteró hay una irregularidad en lo que hace a que cambió el motor y no lo notificó, pero que además la documentación del vehículo estaba alterada, por ejemplo, era falso el domicilio que declaró, y que hizo todo esto para inscribir el auto más tarde del momento en el cual se produce esta compra, porque estaba afrontando un divorcio, y para que el auto, no tener que repartir el valor del auto, lo anotó con posterioridad y con esta adulteración de los papeles. Lo que dice Marijuán es, no importa los motivos que lo llevaron a hacer, o que no lo tiene que probar, ni tampoco necesita indagar las razones por las cuales el actual vicepresidente presentó papeles falsos, sino que está demostrado que los papeles son falsos y que con eso ya basta para llevarlo a juicio. Esta es una de las tantas causas, y con esto tenía que ver la última respuesta de Marijuán, porque tiene un montón de causas y uno se puede preguntar, ¿es la más grave? Y no, tiene causas mucho más graves, Amado Boudou, en lo que hace a la cantidad de dinero público que estas involucran. Recordarán ustedes algunas que tienen que ver con cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Se lo acusa de haberse quedado con un grupo de amigos de la imprenta, con la imprenta Chicone, la imprenta para imprimir dinero. Y además se lo acusa también de que hubo un contrato con el gobierno de Formosa que fue a parar a The Old Found, ¿se acuerdan? Y lo están investigando, con que eso fue un pago de una coima, dinero con el cual después entra él y su grupo de amigos a comprar Chicone Calcográfica en nombre de terceros. Tiene el tema de las dádivas, haber utilizado un helicóptero de una empresa privada para viajar a Necochea, enriquecimiento ilícito, está investigado él y toda su familia y su entorno, también su expareja, y tráfico de influencias por el canje de la deuda 2010. Estas son algunas de las tantas causas que tiene el vicepresidente Amado Boudou, que a pesar de todo esto sigue siendo defendido por el gobierno nacional. Todo el kirchnerismo dice que no encuentra razones para que Amado Boudou se aparte de su cargo, ni tampoco para que deje de ejercer la presidencia del Senado, cosa que le reclaman cada vez que hay sesión los senadores opositores. Vamos a estar hablando de cuál es la situación de Boudou en el Senado. Gran parte del tiempo se la pasa representando al país en el extranjero, porque ya no lo llevan a los actos oficiales de gobierno, y el resto del tiempo preside las sesiones del Senado y tiene que, cada vez que lo hace, escuchar a los senadores de la oposición
pedirle que renuncie de una vez ante la acumulación de causas que enfrenta. Este es uno de los temas. Y otro de los temas que me parece importante que tenemos que detenernos tiene que ver con la renuncia, bastante anunciada, pero que finalmente se practicó esta semana, por parte de Martín Insaurralde a su banca como diputado nacional. Va a volver a ejercer la intendencia de Lomas de Zamora, cargo al que nunca renunció, a pesar de que encabezó la lista del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires hace menos de un año. Vean y recordemos el spot de cómo pedía el voto hace poco más de un año para ocupar esta banca que ahora dejó tan rápido. Justo cuando pensabas que tenías todo, viene la vida y te pone a prueba. ¿Y por qué no? ¿Quién nos dijo que iba a ser fácil? No podemos elegir los obstáculos que nos pone la vida, pero sí podemos elegir qué hacer con ellos. Y después de pelear, después de no renunciar nunca a tus sueños, ¿sabés qué bien que se siente? ¿Quién te puede decir después de eso que la realidad no se puede transformar? La vida nos pone a prueba, justamente para que valoremos más la vida. Hoy podés elegir a alguien que transformó la adversidad en lección y que entendió que al final del día, lo único que queda es lo que hiciste por el otro. Martín Insaurralde, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Frente para la Victoria, lista 503 A, lista 2 celeste y blanca K. Bueno, menos de un año estuvo Martín Insaurralde en el Congreso Nacional, pero tampoco es que estuvo mucho ni que estuvo muy presente en los debates. Miren la cantidad de veces que estuvo ausente Martín Insaurralde en las discusiones del Congreso Nacional. Las sesiones de la Cámara de Diputados, sobre un total de 83 votaciones, estuvo ausente el 65% de las sesiones. Ahora, hasta que tomó la decisión de irse al Frente para la Victoria, presumimos que para ser candidato en Provincia de Buenos Aires o sumarse al espacio de Sergio Massa, hasta que tomó esta decisión, a las pocas sesiones a las que sí acudió, acompañó con su voto leyes claves que había pedido el Poder Ejecutivo. Votos afirmativos tienen que ver, por ejemplo, con la ley de abastecimiento, una de las más discutidas que se dio en este periodo, el acuerdo por Repsol, que tuvo más acompañamiento. Bueno, con lo que durante el tiempo que sí ocupó su banca y las pocas veces que fue al recinto, acompañó al oficialismo. Ahora está rompiendo con el oficialismo, vuelve a Lomas de Zamora. Ahora, no es el único Insaurralde que tomó al Congreso Nacional como un lugar, un trampolín o como un ensayo político. En este caso, ¿para qué? Para que su figura se hiciera conocida en todo el país, en la provincia de Buenos Aires especialmente. De hecho, hay un informe de la Secretaría de la Justicia Electoral que dice que solamente en el último mes de la campaña se gastaron 10 millones de pesos en promocionar la figura de Martín Insaurralde en provincia de Buenos Aires. Gracias a esa campaña obtuvo un enorme conocimiento en la provincia y ahora, en lugar de ser uno de 257 diputados, prefiere volver a la Intendencia de Lomas de Zamora, donde tiene más poder territorial. No es el primero que utiliza de esta manera una banca en el Congreso, no es el primero que no demuestra ningún interés en ocupar y ejercer ese cargo para el cual le pidió el voto a la gente. ¿Se acuerdan de la boleta del 2009, la que encabezó Néstor Kirchner como candidato a diputado? Tenía las famosas testimoniales, entre las cuales estaban dos de los candidatos hoy a la presidencia, Daniel Scioli, el gobernador de la provincia, Sergio Massa, y Nacha Guevara, que finalmente también renunció a la banca para la cual había sido votada. Yo creo que hasta que el ciudadano no obligue a aquellos candidatos a los cuales vota para que ocupen una banca en el Congreso a efectivamente cumplir con ese mandato popular, y si esto no tiene costo político, van a seguir utilizando al Congreso como una manera de hacer una campaña que los haga populares, pero sin compromiso real y verdadero con esa banca. Quieren hacer la campaña, pero no quieren ser diputados. Entonces después no renuncian tampoco al cargo de intendentes, piden otra banca, ocupan un rato la banca de diputados y vuelven a la intendencia. Esa es la especulación, el juego que hizo Martín Insaurralde a lo largo de los últimos meses. Pero insisto, esto tiene otros antecedentes. También a Francisco Narváez en su momento se le reprochó, ¿se acuerdan?, que iba muy poco al Congreso. Vamos a hablar con dos colegas que trabajan todo lo que tiene que ver la cobertura del Congreso, que tienen las cifras,
¿Qué pasa con los diputados más conocidos? ¿Cuánto van realmente al Congreso? ¿Cuánto participan de los debates? Presentamos el programa en 20 segundos y van a ver qué información interesante que surge de hacer este seguimiento de los senadores y diputados nacionales. Bueno, les presento a Florencia Fernández Blanco, jefa de proyectos especiales de lanación.com, que tiene parte de la información que estamos dando en las placas. Gracias por venir. No, muchas gracias a vos. Y José Di Mauro dirige una publicación especializada justamente en temas parlamentarios, que es Semanario Parlamentario. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Bueno, empiezo por lo de Vudú, que es como lo más caliente por estas horas. Escuchamos a toda la oposición reclamarle la renuncia. ¿Cómo está en este momento Vudú en el Senado, José? Y está muy complicado, pero ya se presumía esa situación a partir de mediados de año, cuando surgió el procesamiento y bueno, se complicó la situación. Y a partir de ahí habíamos estimado que sería ser imposible permanecer todas las sesiones con la postura de la oposición de pedir su renuncia a su apartamiento permanentemente en las sesiones. Fue lo que entonces durante las dos primeras sesiones en las que se hizo ese anuncio por parte de la oposición, él se ausentó, y en la tercera él apareció. Fue una especie de desafío para la oposición y la oposición optó por retirarse. Cuando vio que eso no había caído ni siquiera bien en la gente, pero bueno... En la opinión pública, claro, porque claro, es ese dilema de que finalmente si vacían las bancas también... Claro, era una situación muy complicada para la oposición y optó por estar y dedicarle toda la primera parte de las sesiones a fustigarlo, a pedirle su apartamiento, y es lo que hace desde ahí hasta acá, porque el vicepresidente prácticamente no ha faltado demasiado a partir de que él volvió. No faltó en la última sesión porque estaba en Perú en la conferencia de cambio climático, pero bueno, en general, y es un alivio para la oposición tener que evitar esa situación. Lo que se ha dado en todas estas reuniones es que se han ido achicando los tiempos de pedidos de preferencia para que dé un paso al costado. El vicepresidente pone su mejor cara de póker, aguanta claro, todo, da la palabra, le da la palabra a todos. Escucha que todos le piden la renuncia y sigue conduciendo la sesión como si nada. También porque tiene respaldo político, lo puede hacer porque tiene al bloque kirchnerista, por decisión obviamente del Poder Ejecutivo y de la Presidenta, de sostenerlo, ¿no? Sí, extrañamente, o curiosamente, el presidente del bloque es el que menos esfuerzo hace a lo mejor para defenderlo. Pichetto, bueno, sí. Es entre las voces cantantes no es la voz que se ocupa en las primeras sesiones en las que se daba esta situación. Él decía, bueno, eso que fue el argumento que se utilizó por parte del oficialismo, eso de decir que la presunción de la inocencia, que hasta que no se demuestre del Ejecutivo, y que ni siquiera él habla de inocencia, Pichetto. Él dice que él es parte del Ejecutivo y es un tema que no tiene nada que ver que lo juzguen los senadores, que es una decisión del Poder Ejecutivo. Claro. Bueno, Florencia Fernández Blanco, ¿qué tal, Florencia? Muy bien. Vamos a la Cámara de Diputados. Les mostrábamos ausentismo de Martín Insaurralde con el 65%. Ahora, no es mucho mejor, ¿no? Porque estas son algunas de las figuras más conocidas, ¿no? Francisco Narváez no va casi nunca. Casi nunca. O va poco. Sergio Massa. En realidad lo que nosotros tenemos medido son las votaciones. Hay casos muy particulares como el de Sergio Massa justamente, que en realidad no es tanto lo que falta a las sesiones, sino a las votaciones. Acá entonces, ustedes lo que dicen es el porcentaje de votaciones sobre las últimas 83. Al momento de votar, él estuvo ausente, por ejemplo, Massa en el 67,47, Francisco Narváez en el 72,29, y bueno, obviamente Francisco Narváez, dentro de las figuras políticas más conocidas, es el más faltador. Es el más faltador. Massa se suele retirar antes del momento de la votación. Massa se suele retirar antes, tampoco es que va a todas las sesiones, pero digamos que si uno mide sesiones con votaciones, en realidad hay algunas sesiones a las que va, ficha, por así decirlo, pero después al momento de la votación se retira. Y no me refiero solamente a las veces que eso fue una decisión estratégica, como el caso del Código Civil, que fue conocido que los
diputados de la oposición decidieron retirarse como estrategia. Claro, era una manifestación política. Una manifestación política en desacuerdo al trámite y cómo se había llevado a cabo el poco tiempo de debate, si se quiere. En el ranking después, bueno, Martín Insaurralde que mencionamos, Elisa Carrió, Hermes Wiener. Exacto. Y seguimos, miren, porque están casi todos los más conocidos también en la siguiente placa. La tenemos por ahí. Con los demás que son grandes faltadores. Bueno, vos ahí está. Graciela Camaño. Bueno, pero Graciela Camaño tiene fama de ser laboriosa como diputada, ¿no? Sí, bueno, faltó a un 48%. Bastante faltó. 42%. Este es en números de votaciones y este es el porcentaje, ¿no? Exacto. Facundo Moyano, Pinedo, Lustó. Sí, es muy interesante porque, por ejemplo, si uno analiza los presidenciables, se puede armar como un ranking dentro de los presidenciables. Si uno analiza los posibles candidatos a gobernador, lo mismo. Y además hay otra variable que también es interesante y que nosotros la tomamos como indicador para este seguimiento, para esta herramienta que estamos haciendo en conjunto con la Nación Data, para tener esta aplicación, esta herramienta que nos permita abrir los datos y que la gente pueda justamente monitorear. Saber, es que está bueno. A mí me parece que es re importante que monitoreemos el compromiso de los diputados con el trabajo legislativo, ¿no? Porque ustedes que conocen el Parlamento saben que hay gente que tiene compromiso con el Parlamento y ahora apareció como esta cosa de que el Parlamento es una forma, si encabezás la lista, de financiarte una campaña política más importante que el propósito de ocupar la banca, ¿no? O en el caso de Massa, que era también como estratégico ganarle a el kirchnerismo en provincia de Buenos Aires. Siempre les costó a las primeras figuras su participación en el Congreso. A muchos no les gusta, a los que vienen del Ejecutivo les cuesta mucho habituarse a lo que es el Legislativo. Porque son 1 en 257. Claro, y hay un caso emblemático que es el de alguien que hizo el camino inverso, que es la Presidenta de la Nación. Ella era una gran legisladora, pero cuando le tocó pasar por la Cámara de Diputados fue una más entre 257 y eso ella sobre todo lo notó muchísimo. Por eso yo cuando dicen que podría llegar a ser ella candidata a legisladora, etcétera, digo, si fuera senadora, que no puede porque no se elige senadores por Santa Cruz ni por Buenos Aires, podría ser. Si fuera candidata a diputada, no le sienta, no le gusta, no es algo que ella hizo. Kirchner en 2009 no fue nunca, creo que fue una votación, votó el matrimonio igualitario y nunca más, ¿no? Ahora, no tiene sanción tampoco. Yo el otro día le preguntaba a Giustiniani por el Senado. Menem fue 2 veces, creo que en 2 años. Y digo, ni siquiera es que simbólicamente no creo que a Menem le cambie, pero ni le cortan el salario, no le suspenden ni el salario. Bueno, hay un caso llamativo que de hecho encabeza este ranking de los que más veces faltaron, que cuando empezamos a verificar los datos y a contrastarlos, nos daba que había faltado al 100% de las votaciones. Suponíamos que sí o sí tenía que haber un error. No, es un diputado del Frente para la Victoria que se llama Javier Tinio, que en realidad asumió como ministro de la Producción de BD Herrera, no renunció a la banca, aclara que está tomando una licencia sin goce de sueldo, pero digamos que le está restando un voto, si se quiere, al Frente para la Victoria. O sea, no fue nunca, nunca pasó por el Congreso y nunca votó. Bueno, Mansur también, el ministro de Salud, ¿no? El tema es cómo jerarquizar el trabajo parlamentario y que sea un fin en sí mismo y no un medio para otra cosa. Sí, pero es bueno esto de tomar las votaciones, sobre todo porque en realidad si uno va a fijarse a ver cuántos faltaron, en realidad va a ver que, por ejemplo, Massa no es muy faltador, porque pasa en lista al principio. Entonces, lo que le comentaba. Massa tiene 3 ausencias solamente. Después, pero no está al momento de la votación, no está se queda hasta el final. Durante el debate no está. Claro. En general no les interesa. No viene, están al principio cuando en general se pasa así, o sea, los legisladores se retiran después que terminaron las preferencias, empiezan los discursos y eso es muy tedioso, se retiran y van entrando, salen, vienen. Sí. Eso es normal. Pero bueno, es algo que esto permite determinarlo, esto de las votaciones. Sí, lo que pasa es que también pasó que las últimas elecciones legislativas fueron como un ensayo para la presidencial, más que realmente la búsqueda de ocupar bancas en el Congreso, ¿no? Era posicionarse para el 2015. Hay una regla no escrita que dicen los políticos y que la recomiendan siempre, es no hay que dejar pasar el tren. Entonces, las legislativas hay que usarlas siempre. Claro. Entonces, en las próximas legislativas, lo que hayan sido presidenciales, si no han entrado y tengan expectativas para las siguientes, van a participar de las legislativas y así va a seguir siendo, lamentablemente.
Hay otra variable que también medimos y que además del presentismo nos parecía interesante relevar, y que es la cantidad de proyectos de ley presentados. Sí. En ese sentido es muy interesante, porque, por ejemplo, el Frente para la Victoria realmente son los menos faltadores, es decir, de los diputados que fueron al 100% de las votaciones... La mayoría... Todos. Todos son del Frente para la Victoria y son exactamente 24. Los que Ajá. los No de faltan asistencia nunca. perfecta, Sí, no faltaron sí, nunca, sí, son 24 sí. y son todos del Frente para la Victoria y aliados. Digamos Sí. que lo nombramos así como más amplio porque hay algunos que no son Sí. estrictamente del Frente para la Victoria, pero sí son aliados, son de ese espacio. Todos son del Frente para la Victoria y aliados. Y después... los proyectos que pero llevan los proyectos de ley, por ejemplo... son la mayoría del Ejecutivo, o sea, no los proponen ellos, no los proponen ellos, claro, sino que son los del Ejecutivo. que es otro rasgo que tuvo este año el Congreso, que es muy importante, que es que las sesiones son especiales, o sea, que pone Exacto. el temario y solo se discute lo que quiere el Ejecutivo y nada más, Entonces o la vos mayoría. mirás en el ranking Claro. la cantidad de proyectos, la cantidad de diputados que tienen proyecto de ley 0, o sea que en todo el año legislativo no han presentado ningún Y son muchos proyecto al Frente de para la ley. Victoria. Y hay 10, en total, que tienen 0, son 25 diputados. Claro. Y 17 de esos 25 son del Frente para Claro. la Victoria. Estamos Bien. hablando de Juliana Di Tulio, de Eric Calcaño, de José María Díaz Solo Bancalari. mueven los proyectos O sea, del Ejecutivo, claro, digamos, bueno. de peso. Bueno, les agradezco un montón No, gracias a a vos. los dos. Quédense ahí porque vamos a hablar un poco de economía. Está ya con nosotros Javier González Fraga. Es una coyuntura interesante para hablar. El petróleo que baja, aunque el combustible sube en nuestro país. Y está Enrique Piñeiro también, piloto, director de cine y ahora detrás de un proyecto muy interesante sobre inocentes que están presos en las cárceles. Ya venimos. Su amor es incondicional, permanente, inalterable, pero lo que me hace más feliz es poder devolverle todo ese amor dándole lo que más le gusta y mejor la cuida. Raza, por su sabor inconfundible y su complejo vitamínico mineral, ahora con omega 3 y 6, es el alimento perfecto. Si lo querés, es de Raza. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. 1, 2, 3, it's time to get started. Nuestra provincia avanza porque le damos valor a la salud pública. Por eso, estamos brindando fertilización asistida gratuita a parejas sin cobertura médica. Y ya nos emocionamos con los primeros resultados. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Esta chica, así de tranquilina como la vemos, tuvo un momento bravo y quedó todo registrado en este grabadorcito. Hola, sí, ¿qué tal? Llamo por la conexión de internet. ¡Hola! ¡Un solo mail! Router que los parió. Quizás me están choreando. Tengo los gigas por el piso. ¿Qué? Yo me enojaba más porque pensaba que estas cosas no las escuchaba nadie. Pero no se escucha. ¿Y cómo murió? Nadie sabe. ¿Habían tirado insecticida? Sí, pero esperó varias horas antes de entrar. ¡Odio los funerales! ¡Más son nuestros! RAI Doble Acción. Mata moscas y mosquitos. Su nueva fórmula mejorada mata en el acto y continúa matando durante horas. Y ahora disponible en todos los formatos. Nueva línea RAI Doble Acción. Los mata bien muertos. Protege a tu familia. Se escapó Beto. Sí, no sé dónde está. Y además me desapareció la IPF Serviclub. Pobre Beto. La debe estar pasando pésimo. Beto no está. Beto se fue. ¿Y qué va a comer? ¿Se va a morir de hambre? Con la IPF Serviclub. Y sí, estoy preocupado.
Mira si tiene frío. Y con los beneficios, tal vez la esté pasando bomba, no lo sé. Pobrecito. Beto no está, Beto se fue con la IPF Serviclub. Este verano sumate en serviclub.com.ar y empezá a disfrutar del mejor programa de beneficios para viajar. No lo sé. Podés parar. O podés seguir. La medida para los que dejan todo y más. Nueva Gatorade 750. Más esfuerzo, más Gatorade. En Mr. Músculo sabemos cuánto trabajo cuesta mantener la casa limpia. Por eso trabajamos en una nueva fórmula para Mr. Músculo limpiador líquido. Agregamos más agentes limpiadores y combinamos las fragancias exclusivas de larga duración de Glade y obtuvimos el nuevo Mr. Músculo limpiador líquido con Glade. Bueno, vamos a charlar con Javier González Fraga, tiempo un poco también de balance, porque va terminando el 2014 y de perspectivas para la economía del año que viene. Buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. Un año bastante difícil y el que viene no va a ser más fácil tampoco. Hay muchas incertidumbres, es difícil hacer pronósticos sobre el 2015, no solamente en el país, sino en el mundo, ¿no? El mundo está raro, con esto que comentabas recién, la caída del precio del petróleo. No se sabe quién gana con esto, claramente. Hay perdedores como Rusia, como Nigeria, Venezuela e Irán, 4 enemigos de Estados Unidos, con lo cual uno podría decir que si bien lo hicieron los árabes, yo creo que con la anuencia de Obama, ¿no? Me parece que aunque Estados Unidos sea uno de los productores de gas y petróleo no convencional, sale ganando con esto, claramente. La novedad es que Estados Unidos está autoabastecido, ¿no? Claro. Con lo cual... Sí, no gana tanto como hubiera ganado hace 5 años, pero lo pone en caja a Putin, que lo cual es bastante importante. Deja de depender del petróleo de otros y tiene su propio petróleo, digamos. Claro, y además lo castiga un poco a Irán y a Venezuela, que aunque no son... Sí, Maduro dijo que es una gran conspiración en su contra. Y yo creo que algo de esto debe haber. No sé si él es el principal, pero... Porque no bajan la producción los países de la OPEP, lo que podrían hacer... El que decidió no bajar es... Arabia Saudita. Yo no creo que Arabia Saudita tome esa decisión sin consultar con Estados Unidos. Pero bueno, son todas conjeturas. Lo cierto es que Arabia Saudita trata de desactivar toda esta moda del shale gas y oil y claramente Estados Unidos le viene bien porque pone en caja a Rusia. Hay que ver, cada vez que Rusia entró en problemas, la Argentina tuvo problemas también, ¿no? Y ahora para Argentina, es como una noticia que tiene un buen costado y un mal costado, ¿no? Bueno, yo creo que prevalece el buen costado. Yo creo que la caída del precio del petróleo compensa toda la caída del precio de la soja, ¿no es cierto? Esto son ciertas hipótesis. Lo que no entra por las retenciones de soja no se gasta importando petróleo. No se gastan los subsidios que costaría el petróleo de $100. O sea, según un estudio que inclusive publicó ayer la consultora de Daniel Marx, con una soja de 3.80, que es como está estos días, y un petróleo de 60, la Argentina está mejor que con una soja de 500 y un petróleo de 100. O sea, esto es una buena mezcla. Para las cuentas públicas, digamos. Para las cuentas externas y fiscales de corto plazo. A lo mejor, si esto sigue 20 años más, no tiene sentido vaca muerta. Claro, el tema es ese, si a estos valores de petróleo, las inversiones que requieren, que son muy demandantes, digamos, el tipo de extracción que es muy demandante, resulta o no atractiva. Claro, lo que yo digo es, si esta situación se mantiene 20 años más, tenemos otra clase de problemas, porque Europa desaparece. Entonces, una Europa que no puede dar, que está en recesión, que no le da empleo a los europeos, invadida por los musulmanes o los inmigrantes que desplazan a esta clase de trabajos, es un polvorín. Entonces, si este escenario se mantiene 20 años más, el petróleo es lo de menos. Tenemos otra clase de problemas mucho más importantes en el mundo que el problema del petróleo, ¿no? O sea que esto de alguna manera en el corto plazo alivia el 2015, que es un año además de transición política. Sí, le sirve al gobierno. ¿Y qué pasa con la inflación? Hubo mucha discusión. La inflación de los últimos meses, ¿efectivamente se llega a un 2015 con un escenario...? Bueno, yo acá le doy un poco de razón al ministro Kicillof. ¿Por qué? ¿Sí? A ver. Sí, porque
Hay una serie de economistas y de medios, que todos sabemos cuáles son, que viven hablando del 40%, Sí. como diciéndole a los sindicatos, si aceptás algo menos del 40%, estás perdiendo. Y yo creo que te acercás al 40%, ni siquiera es el 40%, si tomás la inflación de noviembre, diciembre del año pasado y enero de este año. Pero si vos tomás los últimos meses, no te da más de 26, la inflación anualizada. Anualizada, pero Anualizado. de enero, pero si tomamos 2014, No, que es sí, un poco la discusión. Te dará un poquitito arriba de 30, tampoco porque tenés tanto. la devaluación de enero. Claro, con- pero está claro que cuando uno fija salarios, lo fija mirando la expectativa de inflación. La expectativa de inflación está más cerca de 25 que de 40. ¿Para el 2015? Para el 2015, estos meses, o sea, la realidad que enfrentan las empresas es que les cuesta subir los precios el 2% por mes. El 2% te da 27. Este mes de noviembre fue un 86 que te da 25. Entonces yo creo que el ministro tiene algo de razón tratando de desinflar ese globo. Dejen de hablar de 40. Bueno, además el otro día lo vi, se lo dijo decía muy un poco a los empresarios Claro. también, porque cuando ustedes se sienten con el sindicato, lo que pasa es que sí los que cerraron en 30, este año perdieron poder adquisitivo. Y seguro. Por eso toda esta discusión por el bono de Sí, fin pero de año. eso que se pierde no se recupera. Yo ya creo que en el contexto recesivo actual, donde tenés una cantidad de empresas bajando horas extras, bajando empleo, pasando a un turno, no solo en el sector automotriz, en una cantidad de sectores, lo cierto es que es un momento para cuidar el empleo. Yo creo que muchas empresas no van a aceptar aumentos ni cerca del 30%. Ahora, siempre los años de transición política han sido años muy complejos desde el punto de vista de la economía, ¿no? En la Argentina, y las transiciones fueron traumáticas por eso, en parte, ¿no? Sí, pero- Como que al que vino después le explotó la bomba que le dejó el anterior. Pero el kirchnerismo ha sido especial en generar bonanzas en los años electorales. La generó en el 2007, la generó en el 2011. Yo, que estaba en plena campaña acompañando a Ricardo Alfonsín, me cansaba de decir que la situación era insostenible, y fue tan cierto eso que a la semana de las elecciones pusieron el cepo, pero perdieron 7.000 millones de dólares en 3 meses. Yo creo que el gobierno va a intentar algo, no sé qué, para crear una bonanza en la mitad del año que viene. Es difícil decir qué y cómo, Sí. pero Pero este año termina con caída de la actividad 2,5. 2,5 este año. Yo creo que hoy estamos en una caída de actividad del orden del 3 al 4 en el trimestre. Que eso colabora para bajar la inflación, ¿o no? Por supuesto, la única estrategia antiinflacionaria que tienen es la recesión. ¿Y el año que viene qué proyección de crecimiento hay? Yo creo que el primer semestre va a ser muy malo y después creo que va a haber una recuperación hacia el final, porque se va a comparar con un ya PBI caído de este año, y yo creo que es otro 2% de caída el año que viene. Ajá. ¿Y este año de Kicillof o 2014 coincide con el año de Kicillof Kicillof. al frente de la economía? Tiene pocos logros. Pocos. Pocos logros. Y Pero también evitó los colapsos. O sea, yo creo que muchos que apostaban a que el dólar iba a ir a 20 o a 18, bueno, tocó 16 por un error de política económica, cuando hicieron saber de que a lo mejor pagaban las importaciones con contado con liquidación, y eso generó una burbuja, pero eso se desarmó. Yo creo que han ido tapando agujeros, apagando incendios. frenaron un poco. Y la recesión les produce el ajuste que tanto se niegan a aceptar y a mencionar, pero hay un ajuste. Han caído las jubilaciones en términos reales, han caído Bueno, el las empleo. jubilaciones más todavía que los que fueron Por a supuesto, paritaria del por 30, ¿no? Las más golpeadas este Sí, año. pero también cuando uno mira las paritarias te puedes engañar un poco, María. Cuando vos sumás los salarios pagados, que es el aumento, pero le tenés que sacar las horas extras que han bajado, el segundo turno, el empleo que ha bajado, el monto de salarios pagados cayó mucho más que el salario real. Y eso te explica por qué hay una caída del consumo importante, que explica la caída del producto, que es lo que realmente nos preocupa. Estamos entrando en un ajuste por agotamiento del modelo de Néstor Kirchner de crecer sobre la base del consumo. Esto no funciona más allá de un tiempo. Los autos que además fueron como la niña, y Claro, los autos y motos, Mirá, ¿no? Que fueron los un primeros. cálculo medio burdo que Sí. uno puede hacer es, ha habido un aumento importante de los salarios pagados en estos 10 años. El 80% de ese aumento salarial que se pagó fue a parar a bienes importados, ya se llamen motos, autos, plasmas, celulares o viajes al exterior. Ajá. El 80%. Y eso te explica por qué, si no fuera por el cepo, las importaciones estarían en 80 o 85 mil millones de dólares, que es intolerable para la economía Claro, argentina. pasa que tenés celulares sin una red que te aguante Claro. el consumo de celulares inteligentes. Y bueno, porque tenés hubo los que- autos y ahora el combustible baja en todo el mundo y acá sube. Y acá sube, o por lo menos no sigue subiendo, ¿no es cierto? Demos Bueno, gracias claro.
que YPF, que tenía previsto llevarlo a bastante cerca de 20, lo ha dejado planchado en 13, la nafta, ¿no? O sea, creo que la concesión que te hace YPF por la caída del precio del petróleo es que no te lo sigue subiendo, claramente. O sea que, digamos, un 2015, por lo menos frente a otros años electorales, que no se ve con situaciones muy dramáticas o coyunturas difíciles de afrontar. Yo no las descarto, le tengo mucho miedo a que si no arreglan con los acreedores, en febrero o marzo pueda complicarse y generarse otra corrida. El gobierno podrá decir que tiene otra fuente de financiamiento, hay que ver. Me parece riesgoso, por lo menos diría, es riesgoso transitar un camino sin arreglo. Ojalá lo revean, pero creo que las circunstancias lo van a llevar a un arreglo. Ahora, si hay un arreglo y si viene el financiamiento, una parte del financiamiento, van a poder transitar el año sin mayores problemas, pero siempre es un año inflacionario y recesivo, de eso no salen. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias María. Quédense ahí, ya está Enrique Piñeiro con nosotros, vamos a hablar un poco de... Las aerolíneas son grandes ganadoras de la baja del combustible, que les está yendo muy bien en las bolsas, así que vamos a hablar un poco de Volar, de aerolíneas, pero también de Proyecto Inocente, que es el último emprendimiento de Enrique Piñeiro. Ya venimos. Mira esa moto, está bárbara. Pero el auto es más seguro, pero la moto es pura adrenalina. ¡El indio no duda! Nuevo vino Bravío de Bodega Uxmal. El que sabe nunca duda. Los mosquitos se esconden en lugares difíciles de acceder. La poderosa fórmula de Raid se expande para encontrar los mosquitos que se esconden detrás de las cortinas y debajo de las mesas. No tiene olor químico. Encuentra a los mosquitos donde se esconden. Raid los mata bien muertos. Protege a tu familia. Cómprate todo. Cómprate todo. Viaja de arriba. Viaja de arriba. De arriba. Llega la revolución de los postres. Yogurísimo Cremix Pack familiar. Un pack con manija. Pa' que tenga buen agarre. Un pack rendidor. Pa' que alcance 8 potes. Nuevo Yogurísimo Cremix familiar. Un riquísimo postre de yogur a menos de 4,50 por pote. La puerta más segura ahora es más segura. Única con el revolucionario sistema antientradera. Pentágono, siempre un paso adelante de los ladrones. Por su seguridad y la de su familia, téngala ya. Puertas Pentágono, más duras que la realidad. Del viernes al domingo en Disco, elegí tu oferta. Segundo al 50% o 3x2. En conservas de frutas y pescados, mayonesa, arroz, tapas para empanadas y pascualinas, insecticidas y suavizantes. Además, 20% de descuento en cortes de ternera y pavita. Y pagando con tarjetas Cencosud, 2x1 en conservas de frutas y pescados. Disco, ¿qué necesitas? Elegir un vino porque lo eligieron los que más saben de vinos, también es saber. Don David Reserva, distinguido por las más prestigiosas publicaciones especializadas del mundo. Todo empezó el verano pasado. Sentimos una presencia extraña. Algo había. Lisoform presenta historias que huelen raro. Una entidad, una presencia. Sí. Estaba toda la casa. No sabíamos de dónde venía. En verano los malos olores se sienten mucho más cerca. Eliminalos de raíz con Lisoform. Lisoform, más desinfección, menos olores. Desinfecta tus pisos con las mejores fragancias con Lisoform limpiador líquido. Bueno, Enrique Piñeiro es piloto, cineasta y activista. ¿Puede ser? Y hincha de Boca. Hincha de Boca, y además hay que sacar a relucirlo por esta zona, ¿no? De ser hincha de Boca. Como dice la nenita, nosotros no lloramos.
Bueno, empecemos por Aerolíneas Argentinas. Vos sos como el más duro crítico de la gestión de Aerolíneas Argentinas por tu experiencia como piloto y por haber trabajado ahí, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves ahora la compañía? Toda esta discusión que se viene más de cara a... El próximo presidente va a tener que tomar la decisión de si mantiene una aerolínea estatal altamente subsidiada o qué. También cuáles son las alternativas. Quizás Macri fue el más... Yo siempre fui partidario de que Aerolíneas tiene que ser estatal, porque yo creo que una aerolínea de bandera es una pieza clave en una economía, en un país tan grande que mide 5.000 kilómetros, una punta a la otra, que tiene una población básicamente perimetral, que no tiene ferrocarriles, no tiene autopistas. ¿Cómo traes esas manufacturas de economías regionales a Puerto Central exportador y después las distribuís en el mundo? Hoy la carga nuestra la saca LAN, la saca American, todas las aerolíneas vuelan del interior hacia afuera, menos aerolíneas. Un pasaje de Catamarca a Tierra del Fuego te sale lo mismo que uno a Miami, o directamente ni te lo muestra, no lo puedes sacar. Entonces, quiero decir, ha hecho poco por federalizar la economía del país y ha hecho mucho por gastar sin sentido. Gastados sin sentido. Cuando vos tenés 3 fabricantes distintos de aviones, Embraer, investigado por la SEC, la transacción de la compra de los aviones. La comisión la Security Exchange Commission de todas las empresas que cotizan en bolsa en Nueva York, están sujetas al Foreign Act Practices que prohíbe las coimas. Están investigados por eso. Tenés sí, que ahí todavía no se conoce el resultado de la investigación y no se sabe si el caso de la venta de los aviones a la Argentina de la época de ALAC es eso. Sí. Hay que ver si ahí pagaron o no coimas, cosa que puede saltar vía Estados Unidos. Sí. Sí. Tenés los Airbus que vuelan internacional y anuncia la compra de los Airbus 340 el mismo día que Airbus dice no hacemos más el 340. Después tenés Boeing para cabotaje. Vos triplicás los costos haciendo eso. Necesitas 3 tipos de entrenamiento distintos para mecánicos, para pilotos, 3 pañoles distintos de repuesto. ¿Ahora decís que no saben o qué? O sea, cualquiera sabe. No puedes tener 60 y pico de aviones y 3 fabricantes distintos. Si me decís que sos Emirates, que tenés 600, bueno, hablamos, porque deben haber calculado que este avión funciona mejor en esta ruta que en otra. Pero esto es disparate. Y sobre esta triplicación de costos tenés la duplicación de tener 2 empresas, Austral y Aerolíneas. 2 gerencias de operaciones, 2 gerencias de personal, 2. Bueno, acá entonces, cuando vino acá Mariano Recalde dice que el problema del déficit era por exceso de personal, que ellos lo que tenían era... Bueno, él aumentó el personal. Entonces no entiendo. Y además para mí tiene una seria confusión mental entre lo que es inversión y lo que es pérdida. No es lo mismo. Porque un avión, vos pagás $800.000 de depósito y por $200.000 mensuales lo alquilás y lo vas pagando a medida que lo volás. Entonces, ¿dónde está ese agujero de 2, 3 millones de dólares por día que nadie sabe? Te compras American Airlines 2 veces, es la aerolínea que más pierde en el mundo. ¿Aerolíneas Argentinas? Sí, no hay otra que tenga ese déficit. Y te compras TAM todos los fines de año, ¿sí? De regalo de Navidad, se lo pedís a Papá Noel, con los 80 aviones, con la ruta, con todo. O sea, ¿vos decís que es una gestión básicamente ineficiente o...? No, bueno, después que Guado de Pedro, el estudio haya sido parte de los trabajos que hicieron en la aerolínea, vos lo pintás, cambiás la imagen de la compañía, ¿sabés lo que cuesta? Volver a pintar los aviones, cambiarle el diseño, cambiarle el uniforme a las chicas, cambiarle todo, o a las tripulaciones de cabina, es un disparate de plata para decir, acá llegué yo. Y después te vas a los partidos de la selección con tus amigos y decís que el vuelo fue rentable, con el 30% de ocupación. Entonces, claramente no entendés nada. No sé, es increíble que pongan un tipo así a gerenciar una empresa que es muy compleja en su gestión, ¿entendés? Porque una línea aérea requiere de... Que yo no soy la persona tampoco, yo sé llevar un avión de acá a punto A a punto B, pero me doy cuenta cuando está mal gestionada. Pero un empresario con formación en línea aérea, probablemente acá ni siquiera hay, porque no los hemos criado. Pero bueno, haces el doble escritorio, traes alguno que tenga experiencia. Grande que viene, que hace con aerolíneas. La aerolínea bandera para mí es fundamental, pero gestionada por un profesional, o sea, que sea estatal, pero con management profesional, no con un amateur cuyo único mérito es haber ido a pintar una pared, pues no sé qué otra cosa hizo. Bueno, hablemos de tu otro costado como activista, que no es solamente hablar sobre los temas de aerolíneas, sino vos hiciste el Ratty Horror Show a partir del caso de alguien que creíste que había sido injustamente condenado y a partir de ahí deriva en un proyecto que en Estados Unidos es bastante conocido, en las universidades, que gente que
cree que puede probar, si algún abogado le presta un poco de atención y recursos, que ha sido injustamente encarcelado. Y así sacaron en Estados Unidos a varios condenados a pena de muerte, ¿no? De la pena de muerte. De hecho sacaron a 17 condenados a pena de muerte. Y con ADN fundamentalmente, ¿no? Ellos usan mucho el ADN. Acá tenemos serios obstáculos legislativos para revisar procesos. Rara vez se conceden los recursos de revisión, prácticamente no existen. Y la incorporación de nuevas tecnologías obviamente permite revisar casos antiguos, pero acá la legislación no te exige preservar la prueba mientras el tipo esté cumpliendo su condena. Entonces ¿cómo hay hace para disposiciones revisar? judiciales que directamente dicen explícitamente que se destruya la prueba, el material probatorio 2 y 3 veces. Entonces una vez que lo condenan no tenés manera de ir a revisar. No, porque acá lo que tenemos son causas fraguadas y armadas. Entonces ahí es muy complicado. Vos tenés una policía que la armó o que la fraguó y tenés un poder judicial que convalidó todo eso. Pero también tenés una sociedad que te dice puerta giratoria, entran a una puerta, salen por la otra. Hay puertas giratorias, pero para Deutsch, para Vudú, para esa gente hay puertas giratorias. Después, el tema del inocente preso es un problema universal. Ningún Estado tiene políticas proactivas para sacar inocentes de la cárcel. Sin embargo, todos los estados saben que hay inocentes en la cárcel. ¿Y qué es lo que te contestan? No, sí, pasadas todas las garantías constitucionales, Sí. ¿a vos te metieron preso? Y terminamos en el por algo será. Y no te das cuenta que todas esas garantías constitucionales, lejos de serlo, consolidan el error judicial Pero inicial. la percepción mayoritaria de la sociedad es al revés, que tendrían que estar mucho más presos de lo que en realidad están y que los que están salen fácilmente, ¿o no? Hay un dicho agitado básicamente por algunos comunicadores, que ya sabemos quiénes son y fantochean con eso, pero la realidad es que más del 80% de los presos están en prisión preventiva. Están procesados, no tienen condena firme. ¿Entendés? Sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está la puerta giratoria? ¿Pero y qué casos elegirías vos? Porque dentro de, qué sé yo, un margen de error del sistema judicial, ustedes van a poner a funcionar una ONG como la que existe en Estados Unidos, con estudiantes de Derecho, que vas a elegir los casos. A vos te tocaron mucho después del Ratty Horror, un montón de gente que vino y te dijo, yo también soy inocente. Sí. Lográ a través de tu activismo, una película o lo que sea, que revisen mi caso. Algo así, lo que pasa es que claramente la respuesta es no puedo hacer una película por cada caso porque estas cosas sirven una sola vez y llaman la atención una sola vez. Ahora, tiene varios objetivos el Innocence Project. Uno de ellos es sacar inocentes de la cárcel. El otro es trabajar con estudiantes y que hagan trabajo de campo y que se alejen de esta cosa de pura teoría, de repetir artículos del Código Penal de memoria y después no saber qué hacer, cómo buscar pruebas, cómo valorarla, cómo llevarla y hacerla pesar delante de jueces que tampoco están acostumbrados a valorar pruebas y te hablan de la sana crítica y su libre convicción y ya, ¿viste? Para mí es culpable y chao. Entonces, eso es otro punto. Y el tercer punto es legislación. En realidad sacar al inocente pasa a ser una anécdota. Si vos trabajás con estudiantes para que en el futuro haya mejores fiscales, jueces y abogados, son abogados defensores. Vos ves algunas defensas que son... Hay abogados defensores plantados por la policía, como le tocó a Carrera, tipo que defendía a los tipos de la 34, que tiraron al riachuelo a Ezequiel de Monti. Ahora, se presenta a defenderlo a Carrera. Carreras, que es el de el Ratty Horror Show. ¿Sigue preso a pesar de que está suelto? Está suelto. ¿Y tiene que volver? No. Está Todavía condenado, no se sabe. pero hay un recurso de queja ante la Corte, porque la Corte mandó a revisar la sentencia, no revisaron nada, además hicieron un entuerto legal muy complicado, porque lo absolvieron del abuso de armas. ¿Y entonces por qué tiene 18 tiros? Lo acusan de, bueno, que supuestamente había robado. Que robó, eso sí, el robo lo dan por probado, los propios víctimas no lo reconocen, dicen ese no fue. Escapando de la policía mató a tres personas. Bueno, ellos dicen que él está absuelto del abuso de armas. Entonces, ¿por qué la policía le metió 18 tiros? Eso es un fusilamiento. ¿Pero lo volvés a condenar al fusilado? ¿Qué está diciendo? Por ahora está libre, entonces. Sí, porque hay un recurso de queja ante la Corte que vamos a ver qué pasa. Pero la verdad el segundo fallo es más disparatado que el primero. O sea, dice cosas que son Y vos decís que si te dantescas. pones a escarbar entre los expedientes judiciales hay muchos casos como ese. Toneladas.
Pero Tone, ¿vos te acordás de ese estudio que hizo la Procuración sobre los fraguados de la Policía Federal? Sí, era muy impresionante, que había hecho de Rafael, cómo, Carruscón sobre y todo, toda esa gente. que los operativos que vemos mucho en las noticias de los noticieros, mega operativo, no sé qué. Bueno, y mega operativo eran trapitos, y un montón de fiscales lincheras, probaban que agarraban gente de ahí y la inmigrantes ponían. ilegales. Una puesta en escena para los medios para mostrar ¿Pero eficacia. por qué? Porque si yo te pongo 40 calabozos, una división antinarcotráfico y un montón de policías, y después de un tiempo estos 40 calabozos siguen vacíos porque son estos propios policías que están metidos en el asunto, ¿cómo? Alguien tengo que meter acá adentro, ¿verdad? ¿Y cuándo empieza entonces Proyecto Inocente? Si hay alguien interesado en... Empieza ayer. Ya están, ya tienen personería. Ayer nos dio una personería después de 2 años de pelear contra el IGJ. Y terminar planteándose denuncias penales por incumplimiento de funcionarios públicos, esas cosas. Bueno, finalmente salió. Ley. Y bueno, ahora estamos en condiciones de tener una legitimidad como defensa si lo solicita la persona y después tiene que cumplir un montón de requisitos. Bien, ¿no? O así sea, que llegó un esa proyecto, inocencia se investiga. Porque es un proyecto que se no es que origina vos me decís que no, sos inocente. Claro, ese proyecto empieza en Estados Unidos, hay películas Hollywood que firmaron algunas de esas historias, tiene muchos capítulos y ahora está Enrique Piñeiro con un equipo trayendo Proyecto Inocente a la Argentina. Sí, de hecho está empezando a expandirse en el mundo porque es un problema, como te decía antes, bastante universal. Bien. No hay políticas, hay programas anti-impunidad y no es ninguno pro-inocencia. Gracias, Enrique. A vos. Quédense ahí, ya venimos. Vamos a tratar el tema de las revelaciones acerca de la extendida práctica de tortura por parte de la CIA a los sospechosos de terrorismo en los Estados Unidos después del ataque a las Torres Gemelas. ¿Sabías que existen un montón de aplicaciones móviles gratuitas y muy útiles para tu vida? ¿Cómo llego? Te dice la mejor forma de moverte en la ciudad. Vea Móvil te ayuda con el tránsito. Y Agenda Cultural te cuenta todos los eventos que podés disfrutar. Descargalas gratis. Innovar es encontrar soluciones distintas a problemas comunes. Traigamos el futuro. En esta Navidad, dibujemos una sonrisa en el rostro de miles de familias. Subí tu estrella a nuestro árbol interactivo y apoyá a Fundaleu en la lucha contra la leucemia. Entérate cómo participar de una estrella por una sonrisa en bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Alto Palermo Sociedad Anónima trabaja para mejorar la calidad de vida de los argentinos. Los shopping centers son escenario habitual de acciones de cientos de ONGs y entidades benéficas. Colaborar con la comunidad es el pilar de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Alto Palermo, líder en centros comerciales. Nuestra provincia avanza porque le damos valor a la salud pública. Por eso, estamos brindando fertilización asistida gratuita a parejas sin cobertura médica. Y ya nos emocionamos con los primeros resultados. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Bájate la aplicación gratuita del municipio y tené toda la información en tu teléfono móvil. Vas a poder ver las últimas noticias, acceder a la cartelera del teatro, obtener información sobre el tránsito y ver los teléfonos útiles. Municipio de Lomas de Zamora. Bancor le ofrece líneas de asistencia financiera para el sector agropecuario, adquisición de maquinaria agrícola, capital de trabajo para el sector tambero, compra de insumos agrícolas y tarjeta Bancor Agro. Estamos de su lado. Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. AISA es nuestra, es para todos. Shadows in the moonlight.
your secret? Is that your secret? Nuevo Ray Max mata cucarachas y arañas sin olor. La fórmula rápida y efectiva contra las cucarachas y los huevos que transportan. ¡No! ¡Estamos en la B! Ray Max mata cucarachas y arañas sin olor. La marca contra cucarachas más vendida del mundo. Los mata bien muertos. Protege a tu familia. Aquasystem cuida el agua de tu casa. Y Sigas Termofusión garantiza seguridad en la conducción de gas. Aquasystem y Sigas Termofusión. Agua y gas con máxima seguridad. Si rediseñaras tu desodorante de ambiente, probablemente se vería así, liberando automáticamente fragancias Glade para eliminar olores y mantener tu hogar siempre fresco y agradable. En forma automática, elimina olores, aromatiza, decora. Nuevo Glade automático 3 en 1. En un mundo desconocido, la potencia y la inteligencia tienen que convivir entre sí. Juntas tienen que ponerse de acuerdo en un motor de última generación. Por eso nace una nafta superior. Infinia, el nuevo combustible inteligente de YPF que combina un máximo nivel de octanaje y una exclusiva tecnología de reducción de fricción. Con Infinia, tu auto no solo parece que anda mejor, anda mejor. Mucho se habla de lo saludable del running y el yoga, pero de comer el pollo con la mano, ¿qué? Granja Tres Arroyos. Sabemos mucho de pollo. Off-Spray te protege de los mosquitos sin dejarte la piel grasosa, para que puedas disfrutar momentos únicos al aire libre. Creamos momentos mágicos para tu familia. Fábrica de Momentos Off. Bueno, y una noticia internacional de alto impacto esta semana tuvo que ver con la presentación en el Senado de los Estados Unidos por parte de los demócratas de un informe muy censurado, muy recortado, muy debatido, pero que revela la extensión de las torturas que practicó la CIA con la autorización del gobierno de Bush después del atentado a las Torres Gemelas, por supuestos terroristas a los cuales les querían extraer información. Uno de los datos más impresionantes que admite la propia CIA es que las torturas no condujeron en ningún caso siquiera a obtener información valiosa. Además, por supuesto, de lo aberrante de las torturas que le practicaban a los extranjeros acusados de terrorismo después del atentado a la Torre Gemelas y también recordarán al Pentágono en Washington durante el gobierno de George Bush. La cuestión es que ahora algunas organizaciones de derechos humanos lo que están reclamando es que se persiga penalmente a los responsables de haber autorizado la tortura. Hay un momento en el cual los abogados de la CIA dicen, ojo que esto nos puede traer problemas legales, perfectamente conscientes de la gravedad de un Estado que busca combatir al terrorismo desde la ilegalidad. Algo que ya pasó en la Argentina en otros tiempos y que en este caso Estados Unidos admite públicamente a través del informe que lo hizo. Hace ya unos cuantos años que esto está prohibido explícitamente, si bien es muy discutible pensar que alguna vez esto puede estar permitido en un país con imperio de la ley, pero mediante las decisiones excepcionales de Bush, por lo menos la CIA entendió que tenía el derecho o el permiso por lo menos para torturar con prácticas espantosas, verdaderamente, privación de sueños, las prácticas más tremendas de tortura, el submarino, etcétera, practicadas por la CIA buscando información sobre terrorismo que ni siquiera lograron obtener. Un caso realmente muy, muy grave, que Obama, por lo menos de manera muy recortada, logró echar un poco de luz difundiendo este informe que vamos a ver qué impacto finalmente tiene sobre la política en los Estados Unidos. Bueno, nos vamos nosotros hasta el jueves que viene, nos reencontramos aquí a las 10 de la noche en Canal 26.